Please stop. It's time to go. Darian Killoy, el talentoso creador de Vita Carnis, ha lanzado el cuarto episodio de la segunda temporada, titulado Terminal Rally. Este capítulo nos adentra aún más en el intrigante y perturbador universo que ha capturado nuestra atención. El video comienza con un texto fechado el 1 de febrero de 1995, firmado por quien se presume podría ser Vincent Barrer, según teorías discutidas en videos previos. El mensaje dice: "Tengo una petición. Uno de los investigadores que conozco ha estado ausente con respecto a sus informes de progreso. Sabía que se saltaría algunos, ya que obtuvo la aprobación para uno de sus proyectos de campo, pero ya han pasado 4 meses. Sé que no es mi lugar pedirte esto, pero estoy preocupado. No te lo pediría si no estuviera seguro de que algo está mal. Descubrí dónde estaba investigando. Lamentablemente, tú conoces bien el área. Te enviaré la información que tengo". Este mensaje parece dirigido a un infiltrado de confianza dentro de las instalaciones donde se llevan a cabo investigaciones sobre los Vita Carnis. La incertidumbre sobre el destino del investigador, desaparecido durante 4 meses, añade un nuevo nivel de intriga y misterio a la historia. Posteriormente, el video muestra un informe, fechado el 20 de septiembre de 1992, firmado por el Dr. Farren Browns, experto en Mimics. En este registro, el doctor detalla las complejidades de estudiar a los Mimics en la etapa final de su ciclo de vida. Según sus observaciones, estos seres desarrollan características que los hacen más evasivos y potencialmente peligrosos. Entre sus habilidades destacadas se encuentra su capacidad de esconderse a plena vista, posiblemente adoptando comportamientos y apariencias humanas, incluso utilizando ropa para mezclarse mejor en su entorno. En esta fase avanzada, los Mimics también recurren a sus habilidades vocales, empleando frases cortas para atraer a sus objetivos. Curiosamente, se menciona que los Mimics son capaces de hablar diferentes idiomas, dependiendo de la región de donde provienen, lo que sugiere un alto grado de adaptación y una conexión directa entre su comportamiento y su entorno. El informe también menciona a los llamados Elders, o ancianos en español, individuos extremadamente raros dentro de la especie. Solo se han documentado un puñado de avistamientos, con una única fotografía clara de uno de ellos. Sin embargo, la falta de datos concretos sobre los Elders plantea dudas sobre la capacidad de los investigadores para comprender y enfrentarse a estas criaturas. Luego aparece otro informe de la misma persona, fechado el 2 de octubre de 1994, casi 2 años después. En este informe, el Dr. Farren comunica que ha recibido la autorización y el equipo necesario para llevar a cabo un trabajo de campo, lo que sugiere que podría ser el mismo investigador mencionado previamente por Vincent Barrer. El doctor dispone de sensores, cámaras y algunos dispositivos de su propia creación, y se dirige al lugar designado para instalar todo el equipo, con la intención de registrar sus hallazgos para un informe posterior. Además, menciona que ninguno de sus colegas ha querido unirse a él en esta expedición, probablemente debido a la naturaleza del proyecto, que aunque no se detalla explícitamente en este informe, da la impresión de ser riesgoso, complicado e incluso peligroso, lo que habría disuadido a otros de participar. La escena luego se corta, y nos informan que lo que veremos a continuación son imágenes recuperadas de la grabadora personal del Dr. Farren, obtenidas el 17 de febrero de 1995. Que Farren lleve 4 meses desaparecido según Vincent Barrer nos deja en claro que su proyecto pudo haberle costado la vida, y lo que veremos a continuación nos revelará la causa de su desaparición. El doctor instaló una serie de sensores de movimiento y cámaras en varias zonas del lugar, incluyendo una base principal. En caso de emergencia, ha reforzado la puerta y lleva consigo una pistola para no estar indefenso. En total tiene 11 zonas monitoreadas, con un panel de control que iluminará la zona correspondiente en cuanto se detecte movimiento. Cuenta con raciones de barras energéticas y agua para un periodo de 20 días, lo que le permitirá mantenerse en el lugar durante su investigación. A continuación, enciende una grabadora y explica su situación, dejando en claro que se encuentra en una casa territorio de Mimics. Muestra ante la cámara los lugares donde ha instalado los sensores y cámaras. Además, ha colocado un monitor en un dormitorio para escuchar cualquier actividad a través de una radio, quedando a la espera de algún suceso relevante. El segundo día transcurre sin incidentes, pero en el tercer día, a las 2 de la mañana, detecta movimiento en la sala de estar, donde el Mimic se desplaza entre las habitaciones. Sin embargo, el error que comete el doctor es encender la radio para intentar escuchar al Mimic. En videos anteriores, aprendimos que las señales electromagnéticas de las radios pueden influir en diversos tipos de Vita Carnis, como los crawls, trimmings e incluso las singularidades,
las cuales pueden detectarlas con facilidad. En el caso de los Mimics, parece suceder lo mismo. Desde que el doctor encendió la radio, dejó de detectar movimientos del Mimic, lo que sugiere que la criatura descubrió su presencia y ahora se mueve de forma más cautelosa. I'm going to see if I can listen in. It stopped. It stopped. Tras 2 horas sin ningún movimiento detectado, el doctor confirma que el Mimic ya no es rastreado, lo que indica que la criatura no solo ha percibido su presencia, sino también la de las cámaras y los sensores, estando posiblemente escondido. El doctor, desconcertado por la falta de detección, pasa otras 2 horas más sin éxito. Finalmente, decide investigar qué sucedió. Okay. Here we go. Gun. Just in case. El Mimic sabía la ubicación exacta del doctor gracias a las ondas generadas por la radio. El doctor muestra una notable preocupación, ya que el Mimic que ha detectado no es una criatura común, sino una variante anciana. Su temor no solo radica en que el Mimic ha descubierto su escondite, sino también en que su comportamiento, como se mencionó previamente, no está completamente comprendido, lo que hace imposible prever con certeza su próximo movimiento. El doctor concluye que el Mimic se desplazó tan lentamente que los sensores no fueron capaces de detectarlo, arrastrándose durante 4 horas hasta llegar a su posesión. Esto sugiere que los Mimics de la variante anciana son criaturas altamente astutas. Con el paso del tiempo, el doctor opta por seguir esperando, a pesar de no detectar ningún sonido ni movimiento. Señala que, después de 20 días, el personal del cuartel general debería ir a buscarlo. Con la falta de actividad del Mimic, llega a la conclusión de que podría ser seguro retirarse. Okay. I've got everything I need. Oh, gun in hand. It's time to go. Fuck. Para el 11º día, el doctor empieza a perder la compostura, visiblemente aterrorizado, mientras el Mimic intenta interactuar con él. Please stop. I can't. Please. El día 16, el doctor decide que su única opción es atacar al Mimic y escapar corriendo, pero algo interrumpe su plan. Then I... El día 17, el doctor menciona que disparó al Mimic en la cara, escuchó su grito y luego se produjo un profundo silencio. Sin embargo, las luces indican que el Mimic está esperando en las escaleras. Finalmente, decide esperar hasta el día 20, cuando se supone que su rescate ocurrirá, pero en su siguiente grabación aclara que es el día 22 y aún no ha recibido ayuda. Concluye que el Mimic es consciente de lo que está grabando, lo que sugiere que escuchó sobre el rescate y de alguna manera intentó impedirlo en el día 20, tal vez matando a los rescatistas. La grabación se vuelve completamente oscura y en el día 28, el doctor, con el suministro de comida agotado, concluye que ha sido dejado a morir en este lugar. Menciona que fue enviado sin ningún tipo de apoyo, porque los altos mandos sabían que descubriría algo tan revelador sobre los Mimics que cambiaría la percepción general sobre los Vita Carnis. Sin embargo, debido a la corrupción en la investigación,
Los responsables decidieron dejar que muriera en este sitio. El doctor esconde la cámara, con la esperanza de que no lo encuentre el cuartel general, sino otra persona que exponga lo sucedido. I know he knows. This is it. There you are. Al final, la cámara es localizada debajo del fregadero, junto al cuerpo del Dr. Farren. Este hallazgo lo hizo la persona al que contactó Vincent Barrer al comienzo. Curiosamente, ninguno de sus otros equipos ni suministros que había mostrado anteriormente estaban presentes en el lugar. Esto podría significar que el cuartel general retiró las cámaras colocadas luego de que el doctor muriera. El infiltrado de Vincent le escribe una carta, comentando que la situación es mucho más grave de lo esperado y recomienda actuar con extrema cautela. El video llega a su fin en este punto, pero como era de esperarse, se encuentra un video oculto que añade aún más misterio al relato, titulado Dividir y Conquistar. Este video presenta un audio invertido y velocidades alteradas, como todo buen terror analógico. Sin embargo, la única palabra claramente detectada es carcas, pronunciada por una entidad que aparece en el fondo, mientras una araña grande ataca a arañas más pequeñas. La frase dividir y conquistar históricamente se ha utilizado para describir una táctica en la que se busca dividir a un grupo o sistema para poder controlarlo o destruirlo. En este caso, puede estar relacionado con los betacarnis en general, que manipulan o controlan su entorno de maneras sutiles y mortales. El hecho de que una araña grande ataque a las más pequeñas podría simbolizar cómo los seres más poderosos dentro de este ecosistema se aprovechan de las criaturas más débiles, tal vez dividiendo y sometiendo a aquellos que se oponen a ellos, un claro reflejo del actuar de los betacarnis más letales. Si bien es cierto, el audio invertido no reveló demasiado, al menos se comprendió el mensaje entregado en el video oculto, tanto por el título como lo mostrado en las arañas. Esto es todo lo que sabemos por ahora del nuevo episodio de Betacarnis. Estaremos atentos a un próximo episodio para saber cómo continúa la trama. Si deseas opinar algo, teorizar o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Bolsitine.